¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas, www.libertas.uy. Guión y conducción de Rubén Moyano. La supremacía de un grupo social se manifiesta de dos modos, como dominio y como dirección intelectual y moral. Un grupo social es dominante de los grupos adversarios que tiende a liquidar o a someter hasta con la fuerza armada y es dirigente de grupos afines y aliados. Antonio Gramsci, hegemonía cultural de la que veníamos hablando, desarrollando. La hegemonía cultural que está instalada en el Foro de San Pablo y que se articula en todos los partidos políticos, agrupaciones, coaliciones de izquierda, desde las izquierdas más útiles y moderadas hacia la izquierda que representa fielmente al mandamás de esta hegemonía cultural revolucionaria, que es el Partido Comunista con su internacional comunista. Eso es lo que hay que entender de una vez por todas. No importa, hay gente que te dice, sí, pero yo voto a los moderados del Frente Amplio. Bueno, estás votando indirectamente al Partido Comunista. Pues al Partido Comunista no le interesa tampoco tener 20 diputados. El Partido Comunista articula, organiza toda la revolución, hace la cocina por dentro, y acá es bastante visible, además, porque es todo el PIT-CNT. Todo el PIT-CNT es Partido Comunista, que además el Estado uruguayo se lo dio así en bandeja al poder desde aquella ley marco, digamos, la ley de las negociaciones colectivas, desde la presidencia del doctor Julio María Sanguinetti. Y ahí está, desarrollando un poder impunemente, atravesando todas las actividades económicas de la actividad privada y la actividad pública, ejerciendo un cogobierno con los gobiernos de turno, de paso. Está con nosotros el doctor Gustavo Zubilla. Gracias por estar, doctor, en su columna de los viernes. Antes tengo que decir que respecto a Cuba y los médicos cubanos, estaba mirando que hay una, bueno, está la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU, que manifestó que los médicos cubanos son médicos que desarrollan tareas, digamos, de trabajo forzoso. Por ser elegante, viste que la ONU es así, ¿no? Eufemismo. Es decir, no te va a decir ese es trabajo esclavo, trabajo forzoso le pusieron. Bueno, lo cierto es que hay más de 50.000 médicos, 68.000 médicos aproximadamente cubanos, que se despliegan por el mundo y que cobran, no cobran ellos personalmente ese salario, sino que los gobiernos van a las embajadas del gobierno cubano y le entregan la plata, la platita al gobierno cubano, que es una de las fuentes de ingreso de ese poder hegemónico, totalitario y tiránico que defiende Fernando Pereira. ¿Dónde están ahí los trabajadores defendidos por el régimen? ¿Dónde están los médicos que trabajan, que tienen que entregarle prácticamente todo el dinero y les dan un 20%, creo, del dinero que ellos cobran por los servicios médicos, que se desarrolló mucho en la pandemia, además, todo eso? Bienvenido, doctor. Gracias, por la paciencia y permitirme decir esto. Buenos días, Rubén. No, no, encantado. Este, acá le cambio un poquito el barómetro de temperatura. Le quería insistir en un tuit que largué hace un día, referente al tema que más me ocupa a mí, que es el tema de la seguridad en este momento y el mal camino que estamos tomando en el mismo por habernos plegado hacia esa ideología preponderante que está cundiendo y está cundiendo en los centro derecha porque tienen el temor de contradecir esos políticamente correctos de izquierda, que es la que ha caracterizado al Ministerio del Interior durante el último tiempo. Hoy leía que ya hay desavenencias en la interna del Ministerio del Interior entre el doctor Sarabia y el doctor Sanjurjo, que creo que es el principio de una lógica que tendrá que venir, y es que el Ministerio del Interior ha doblado hacia la izquierda sin encender el señalero a tiempo. Entonces, yo largaba un tuit diciendo: los interruptores son un mecanismo que está planteando el Ministerio del Interior por el cual se utilizarán ex reclusos rehabilitados para conversar con las partes en los conflictos de bandas a fin de evitar más delitos. Y pregunto, ¿cree que es un sistema eficaz para bajar delitos en el Uruguay? Culminó anoche esta encuesta y la eficacia del sistema fue avalada por un 19% y la ineficacia de este sistema
fue evaluado en un 81%. Votaron aproximadamente 700 personas. Es, a mi juicio, muy interesante que a nivel popular, por lo menos de Twitter, no es representativo de las supuestas encuestas formales que se realizan con todas las garantías. Igual, hago paréntesis, me pregunto siempre en esas encuestas formales qué incidencia tienen la forma de redactarse las preguntas y varios acontecimientos más, por lo cual la certeza absoluta no siempre la veo, cierro paréntesis, pero en 700 personas haber obtenido un 81% de personas que no comprenden que sea un mecanismo eficaz, este mecanismo de los llamados interruptores, me parece un dato importante. Se podría decir, la gente que te sigue a ti su vía generalmente es gente que no es de izquierda. Yo tengo evaluado en mi tweet que tengo aproximadamente un 20% de gente de izquierda en el tweet, casualmente con lo que aquí sale, porque uno se da cuenta cuando hace encuestas anteriores de cuáles son los porcentajes. Pero significa que a nivel de la coalición, como imputo aquí al 81% restante, hay una bastante coherencia en sostener que estos nuevos mecanismos que se quieren implementar son más de lo mismo que nos había traído el gobierno y que nos había traído el ministro Bonomi, a quien Sanjurjo ha manifestado su adhesión, o por lo menos su simpatía, en manifestaciones de hace tiempo. En definitiva, la política de seguridad en el Uruguay, en plena coalición del 2023, guiada por el Ministerio del Interior, ha pautado una serie de ideas típicamente de izquierda, entre ellas las de los llamados interruptores, que van a conformar además una ONG con financiamiento externo al país y con financiamiento bien clásico de lo que son estas conformaciones de las ONG, que el propio ministro Huidobro, recordémoslo, las criticaba en términos bastante más acentuados de lo que yo estoy hablando. Bueno, una ONG de ex reclusos, el invento de la coalición en plena pandemia de delitos y cuando tenemos que enfrentarlo con una contundencia que no los estamos enfrentando, inventa una ONG de ex reclusos con financiamiento externo. Es para agarrarse la cabeza y pegarse con un martillo varias veces, en fin, y echa una encuesta sobre lo que comprende el usuario de Twitter de la viabilidad de este sistema, sale un 81% diciendo que este es un sistema ineficaz y un 19% que condice con las cifras de gente de izquierda que me sigue. Tengo, y le voy terminando, tengo el agrado de compartir mucha gente de izquierda que me sigue y que habitualmente me critica, posición 1, o me insulta directamente, posición 2. Que esa es la parte más divertida. Parte más, pero me encanta. ¿Pero usted toma compendio de eso? O sea, ¿está haciendo una libretita con todos los insultos? Porque sería bueno sacar un libro. No, he hecho concursos, concursos. El arte de insultar, como escribió Schopenhauer, ¿no? El arte de insultar. ¿Se acuerda aquel hombre que era afecto a tener una nariz pegada y que hacía poesía con los que lo insultaban y luego se batía a duelo con ellos, a los cuales daba muerte? Cyrano de Bergerac. El Cyrano, en lo cual justamente les daba muerte por la poesía mal hecha y valoraba la poesía insultante pero bien hecha. A mí me encuentro en la misma posición. Valoro y incluso manifiesto al autor de esos sonetos, aunque sean agraviantes, pero les manifiesto la capacidad creativa que tienen algunos de ellos. Claro, Otros no, voy a ser muy grosero por repetirlos, pero viejo sorete, viejo facho. Eso es horrible, es horrible. Eso diría yo, y permanentemente les digo, levanta el nivel, a ver, esfuérzate un poquito más y puedes lograrlo. Estoy, por supuesto, tenebrosamente acuciado por los insultos muy... Yo, por ejemplo, que soy descendiente de Cyrano de Bergerac, yo soy descendiente de él, a mí, por ejemplo, si me dijeran,
A juzgar por el tamaño, es tu nariz la que piensa y no tu cerebro. Ah, y yo lo aplaudo. Eso tiene Claro, gracejo, tiene creatividad. Ahora si me dicen claro. de mierda, bueno, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Exactamente. Bueno, pero Porque la nariz que estaba yo sepa, de mierda no es. atando los cabos, le decía que el 81% de esa encuesta refleja que hay una conciencia en la propia Sí, coalición que no se expresa, ojo, no, lo tengo más o menos estudiado al punto. Hay un prurito del coalicionado de esta coalición, un prurito por el cual todavía no quiere expresarse en represalia con este Ministerio del Interior. Pero en el Parlamento he conversado con varios diputados de los distintos partidos de la coalición y la cara que ponen cuando hablamos de la gestión que está desarrollando este Ministerio del Interior es harto ilustrativa y quiere representar algo así como, bueno, es lo que tenemos, a mí tampoco me agrada, pero no le podemos pegar porque es nuestro Ministerio del Interior. Bueno, yo lamento, pero sí le pego en términos conceptuales, no agraviantes, claro. porque es algo que nos está llevando hacia la bancarrota. Estamos incumpliendo a gente que le prometimos otro tipo de conductas y estamos elaborando hipótesis de izquierda para salir de este atolladero. Lamentablemente tengo la sensación de que como no se está pudiendo articular la defensa de esta sociedad por las vías lógicas y racionales que significan implementar una policía muchísimo más efectiva, entonces estamos aplicando a los folletos que aplicó el Frente Amplio, que Sí, son folletos baratos. Básicamente la concepción es folleto barato en el combate del delito. El folleto barato apunta a que es el propio ciudadano honesto, el sentirse culpable el propio ciudadano honesto por no implementar políticas sociales. La primera respuesta es, bueno, implementemos políticas sociales y hoy vemos, lamentablemente también, a mi parecer, que el propio Mides entra en preocupación por los delitos cometidos, implementando políticas sociales que no han llevado a nada. claro. Tenemos un país que ha desarrollado políticas sociales en enorme cantidad, tenemos un país que protege socialmente a enorme cantidad de ciudadanos que están en situaciones difíciles y eso en absoluto baja las cifras de delito. Por el contrario, los incrementa porque el ciudadano que comete delito cada vez más siente que hay la perfecta impunidad en la Claro. realización de los mismos. Claro, porque el coto de caza es muy débil. El coto de caza, que está estudiado científicamente, tiene que manifestarse como un coto alto que les haga pagar un precio alto en la Claro, economía del delito, ¿no? Es claro. materia incluso en las carreras de derecho en los países desarrollados, ¿no? Es economía penal se le llama y se Exacto, desarrolla todo eso. Ahora, en este caso, por lo que usted está diciendo y que es así, vemos que han asumido la interpretación gramsciana, marxista, del fenómeno delictivo, porque están planteando la victimización del delincuente. Eso por un lado. El delincuente es víctima de una sociedad expoliatoria que lo somete a una desigualdad estructural y que se genera este tipo de actividad delictiva porque es una conducta que produce el sistema. Porque es eso en definitiva. Claro, Bueno, claro. este gobierno agarró la pastillita esa y se comió esa pastillita gramsciana y empieza a operar desde ahí y se Pero cae lo a pedazos. interrumpo. Y quiero terminar con esto el análisis. A ver, Como hace déjeme. esto este gobierno, hace en otros aspectos centrales que Mm. está operando por izquierda y perversamente conlleva el silencio de la población que lo votó por el miedo a perjudicar a este gobierno ante la Exacto. inminencia del advenimiento del radical enemigo que tenemos a la puerta de casa para que vuelva otra vez. Pero no se da cuenta que el efecto es contrario. El Claro, silencio claro. frente a la imposibilidad de este gobierno de resolver estos temas va a llevar a la postre, lamentablemente, Sí, a un descreimiento de la masa que se está produciendo, aunque todavía calla. sí, Yo, mire, políticamente, porque sirve hablar bien clarito, sí, estoy en actividad política.
Obviamente busco adhesiones a la causa que yo sostengo. Claro. Y políticamente estoy atravesando un momento muy difícil, Ah, porque mis propios votantes incurren en una duda o ingresan en una duda de decir, y su día, ¿dónde estás parado criticando a Heber? Y donde estoy parado es en los principios que vinimos desarrollando desde 2019 ah. con el compromiso país de políticas efectivas en los barrios. Ujú. Ayer, mire, tuve una reunión con la gente de Colón, con 3 comisarios de las seccionales vinculadas a la 21, en un grupo muy interesante, intercambiamos opinión. Y básicamente lo que estaban sosteniendo los comisarios es la enorme cantidad de personas de clase media que están cometiendo delitos en los comercios. No roba solamente aquel que está en una situación de indigencia, sino que cada vez es más común que hay una clase media que trata de cometer el delito de arrebato, el delito de, La de rapiña, o claro, ¿no? delitos de menor entidad en Ajá. farmacias, en Ah, comercios, los ah, hurtos, hurtos. que cada vez más es común que los comerciantes estén detectando que el hurto no lo produce el indigente, sino que lo produce un clase media que está buscando la ventajita permanente. Ah, Eso es propio de lo que usted decía, la benignidad del sistema en el costo del delito. claro. En este momento, sabe la persona que hurta productos de belleza o perfume, que dice que son los más damnificados en las farmacias en esos niveles, y si lo encuentran, no va a tener consecuencias mayores o no va a tener ninguna consecuencia, porque hoy las fiscalías ese tipo de delito no les interesa perseguir. Entonces, estamos cayendo y cayendo. Estamos incrementando el número de delincuentes no necesitados, no expresamente necesitados, porque la población empieza a tener conciencia de que delinquir es un bollo, es casi un deporte en este momento. Estamos muy mal, Mal. lo decimos, y como le decía, estoy pagando el precio porque obviamente estoy en una posición rebelde en esta coalición que lamentablemente en los partidos fundacionales hace silencio frente a estos temas, a pesar de que, le repito, las caras, más que las manifestaciones verbales, las caras y pequeñas manifestaciones verbales que obtengo en el Parlamento cuando converso con diputados de la propia coalición, las caras representan una especie de resignación Claro, a estos postulados que claro. está elaborando el Ministerio del Interior. Pero Desaprueban, desaprueban con resignación y eso mismo se puede trasladar a un importante contingente social. Hay una sociedad que está en silencio, que está realmente decepcionada de este gobierno, que en todos estos aspectos se está mostrando un gobierno prácticamente servil al proyecto neomarxista de construcción legalista que dejó el Frente Amplio instalado en este gobierno y ese proyecto hegemónico cultural. Voy a otro punto. Es increíble que se siga pretendiendo gobernar con tanto despotismo y tanta demagogia cuando este tema que usted está tratando acá y que lo somete al escrutinio de su Twitter tendría que ser sometido a la opinión pública, que se le diga a la opinión pública qué sistema quieren de seguridad, si quieren este o este o este, y que se salga a debatir ese tema junto a lo que hablamos siempre con usted, doctor, que es el tema del Código del Proceso Penal, el sistema de fiscalía, todo hay que cambiar, porque es un todo esto. Es un todo. Estamos hoy, ahora en el Parlamento, discutiendo, mañana voy a la comisión en la cual he estado, la comisión por el tema rendición de cuentas, en que, por ejemplo, se mandan artículos que buscan ser más efectista que real. El delito de homicidio, que creo que lo hemos conversado, Sí, hay un artículo que lo incrementa en varios años en la mínima, sí. creyendo que con eso sacamos patentes de guapos y no nos damos cuenta que destrozamos el sistema gradual que siempre tuvo el homicidio para poder respetar categorías de homicidios, Ah, límites con la legítima defensa que no podemos castigar en la forma en que ahora, en forma grosera, se está tratando de incrementar. Entonces, le estamos errando al guadañazo sí, en forma permanente
Y contra eso estamos luchando. Yo tengo varios proyectos de ley presentados y así estamos. Déjeme la última. Sí. Feliz. La tenía hoy por si tratábamos el tema. Tengo acá todas el centenar de carillas. A 1 año y medio de la denuncia más clara que el sistema político, y la única, creo, o de las poquísimas que se han establecido, una comisión que estuvo seriamente investigando 1 año y que formuló una denuncia con 7 delitos, todavía no se ha comenzado la indagatoria. Es la otra pata de la ineficacia que estamos teniendo en la justicia para la persecución de reales conductas delictuales. Hoy la fiscalía, o sea, la poquiúnica denuncia está en un freezer de color rojo. Hay que ver ese freezer, qué bien que funciona, ¿eh? Todo lo deja ahí congelado. Un freezer. Pero Veo que el freezer queda todo duro, rígido, congelado ahí, queda duro ahí, rígido, congelado. Pero, déjeme cerrar, como en los chistes debe de cerrarse los chistes con el efectivo epílogo, le digo lo siguiente. ¿Y qué? ¿No pensamos en refaccionar la fiscalía? Sí. Hay un proyecto de ley que presenté hace 3 años y sigue durmiendo, a pesar de que todos los partidos de la coalición dicen, sí, yo le doy el apoyo. Mandrake sigue durmiendo. Es decir, la fiscalía, que es la pieza central para una persecución efectiva del delito, y por supuesto la modificación del código, pero no me la llevan. Entonces uno se siente, hoy me siento en un viernes negro por las perspectivas de futuro que estamos teniendo. Basta con callarse los integrantes de la coalición. Expresen su opinión y digan, integramos un gobierno con serias dificultades para cumplir con lo que hemos prometido. Sí, hipotecando la chance electoral porque ya las encuestas dan que hay entre un 15 y 18% de gente que no se manifiesta ni a favor ni en contra de ninguna de las ofertas electorales. Hay ahí un gran sector de la población que ya está desencantado con el sistema político y este gobierno perdió la oportunidad histórica con las mayorías parlamentarias incluso respecto a todos esos cambios, porque están tiranizándonos con estas fiscalías. Un gobierno que no ha tenido coordinación, no ha tenido cooperación, porque le ha faltado también llamar a esa cooperación, ha llamado a quienes les interesa, no ha llamado a quienes no les interesa, un gobierno que en los números no está trabajando mal, pero no ha tenido coordinación, no ha tenido cooperación, no ha tenido coordinación, no ha tenido el comportamiento adecuado, no ha tenido cojones, no ha tenido cojones. Bueno, y al que se le queja, lo sacan del mapa y lo ponen también en el freezer porque yo me siento enfrizado en forma intensa. Se dejó de tener colaboración de mi parte porque se me ha congelado. Pero seguiré peleando y quizás con un tono más enfático que he tratado de evitar hasta ahora. A partir de hoy mi tono va a ser más enfático y voy a decir claramente, el Ministerio de Interior está yendo para el lado del cementerio porque podría actuar perfectamente, podría actuar. Hay formas de actuación evidentemente mucho más sencillas, más directas contra el delito y hoy campean en los barrios difíciles, campean los narcos sin interceptación de las fuerzas del orden. Doctor, nos tenemos que ir. Seguimos en el Jardín de los Cerezos. Yo en un rato me voy a ir a escuchar cuando tallan los recuerdos, que creo que me va a hacer bien. Que pase muy bien, doctor. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos para la próxima. Nos vemos. El doctor Gustavo Subía conversando con nosotros en su columna de los viernes. Nos vamos, nos reencontramos el próximo lunes para seguir preguntando en dónde estamos. Chau. Libertas, una organización por la libertad, la república y la democracia, por una formación de ciudadanía en democracia. www.libertas.uy